Buenas noches. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de esta materia, Derecho Penal 1. Y pues el día de hoy vamos a continuar. Y ya hemos comentado los antecedentes, las etapas por las que ha pasado el derecho penal. Posteriormente vimos las distintas escuelas penales, la científica, la clásica, etcétera. Cada una, qué es lo que aporta al derecho penal. Comentamos cómo el Estado mexicano pues ha tomado en cuenta estas distintas teorías, sobre todo las teorías alemanas, las teorías principalmente de los teóricos alemanes, y llegamos a algunas definiciones. Vimos derecho penal objetivo, derecho penal subjetivo, derecho penal sustantivo y el derecho penal objetivo. Dijimos que el derecho penal sustantivo, pues es la teoría general del delito, que se contempla, que está contenida en el libro primero del código, de los códigos penales, del Código Penal Federal o el Código Penal de los estados. Aquí tenemos la teoría del delito. Y en el derecho objetivo es el proceso, donde está la parte procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. El derecho penal subjetivo es la potestad del jus puniendi, del Estado, de imponer sanciones, imponer penas. Y tenemos el derecho penal objetivo, que son las normas jurídicas emanadas del poder público que establecen delitos, penas y medidas de seguridad y su forma de aplicación. Entonces, digamos, a estos conceptos. Vamos a continuar con la relación del derecho penal con otras ramas del derecho. Por ejemplo, con el derecho romano, se relaciona con el derecho penal, ya que nuestra tradición es de tradición romanista. En el sistema, en el mundo existen varios sistemas. El sistema anglosajón, el sistema de los países orientales, el sistema romanista. El sistema romanista pues tiene gran influencia en el Estado mexicano y muchos países de muchos, sobre todo países de América Latina. Tiene ahí una influencia. Y nuestro antecedente de que primero se legisla, después se aplica la norma en caso concreto, el sistema, es decir, el sistema proléptico, primero se legisla, después se aplica en casos concretos. Cuando se legisla, tenemos la característica de que, eh, de que la ley es general, abstracta e impersonal, mientras no se aplique. Ya cuando se aplica, es particular, se individualiza. Ya la norma se individualiza a casos concretos y específicos. Y ahí entonces donde tenemos cómo se individualiza la norma. Entonces, nuestro sistema es romanista, donde tenemos primero que legislar y después aplicar la ley en casos concretos. Con el derecho civil, porque pertenece el derecho civil, pertenece al derecho privado, diversas figuras y nociones de derecho civil forzosamente van aparejadas al derecho penal. Por ejemplo, bueno, antes había el adulterio como causal de delito, incesto, bigamia, que antes eran causales de divorcio. Actualmente tenemos igual todavía relaciones del derecho civil con el derecho penal.
por ejemplo, con muchas figuras que se dan tanto en el derecho civil, pero que constituyen delitos. Por ejemplo, falsificación de actas de nacimiento, la falta de pensión alimenticia, quien no otorgue pensión alimenticia, pues puede también constituir un delito. O, por ejemplo, la violencia doméstica, es decir, por, por delitos que se dan dentro del ámbito civil o familiar. Mm, bueno, entonces tenemos el derecho civil, derecho mercantil, porque también hay delitos en el ámbito mercantil que tienen que ver con delitos. Por ejemplo, la falsificación de los títulos de crédito. En las leyes mercantiles tenemos delitos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y de títulos de crédito. Ujú. Bueno, con el derecho procesal, las normas procesales constituyen el complemento indispensable del derecho penal sustantivo, pues el procedimiento penal es la consecuencia directa que ocurre una vez cometido el delito. Jamás estarán aislados el derecho penal y el derecho procesal penal. Con el derecho constitucional, porque en la Constitución política se establecen las bases a que deben sujetarse el derecho penal, como todo el derecho mexicano. Además, es la norma suprema de la que se derivan los demás ordenamientos legales en nuestro país. Es decir, que en la Constitución tenemos las bases del derecho penal. Por ejemplo, para empezar, vemos que en el Código, la Constitución, tenemos la definición del único delito que está ahí. La Constitución nos da la definición del delito de delincuencia organizada. Eh, Tenemos las bases en la Constitución del artículo 20 del proceso penal. En el artículo 20 tenemos las bases del sistema penal acusatorio. Tenemos ahí en la Constitución las bases del sistema procesal y las garantías del debido proceso. Bueno, eh, con el derecho administrativo, igual tenemos diversos delitos que acontecen en el ámbito administrativo. Esta rama del derecho público prevé la organización de diversos organismos que atañen al derecho penal. Entonces, así como en el derecho civil ya contábamos que hay delitos, también en el derecho administrativo eh, que se cometen en el ámbito administrativo. Hay muchas leyes administrativas que contienen delitos y tenemos muchas. Por ejemplo, la Ley Federal de Propiedad Industrial tiene delitos,
Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos, hay delitos, en muchísimas leyes administrativas hay delitos bajo el principio de especialidad, contemplado en el artículo 7 del Código Penal Federal. Tenemos aquí los delitos previstos como previstos en leyes especiales. Bueno, tenemos entonces con el derecho administrativo se cometen muchos delitos, ¿verdad? Con el derecho agrario, porque también en materia agraria se cometen delitos, por ejemplo, despojo de parcelas, otros ilícitos en materia de ejidos, derivado de conflictos agrarios, se cometen delitos como lesiones, homicidios, etcétera. Pero directamente tenemos, pues aquí despojo, ¿no? Por ejemplo, en el agrario, despojo de predios, de tierras, derivados de la cuestión agraria del campo y otros delitos relacionados, ¿no? Que no tienen directamente con el campo, pero sí en un área rural, por ejemplo, abigeato, ¿no? Robo de ganado, decía, muchos delitos de esta naturaleza. Ujú. Bueno, con el derecho del trabajo, pues también, porque en materia laboral se cometen muchos delitos previstos en la Ley Federal de Trabajo. En la Ley Federal de Trabajo hay delitos, de modo que también son delitos especiales. Por ejemplo, en la Ley Federal de Trabajo está un delito de pagar una cantidad menor a la contemplada en la Ley Federal de Trabajo. O, bueno, menor al salario mínimo. Entonces, las relaciones laborales dan origen al surgimiento de diversos delitos, como fraude en materia de salario, de ascensos, prestaciones, y otros más específicos en el área laboral. Por ejemplo, delitos que cometen trabajadores, como el robo hormiga. Ujú. El robo hormiga, pues son delitos que se cometen prácticamente en centros de trabajo o por parte de los trabajadores. Dar salario inferior al mínimo, eh, o el acoso laboral, también, ¿no? También el acoso laboral también es un delito que se comete en lugares, centros de trabajo. Y a veces puede ser patrones en caso, por ejemplo, como un agravante. ¿En qué casos? Por ejemplo, delito de violación, pues ese se puede cometer en cualquier lado, ¿verdad? Violación. Pero acá hay un agravante cuando el patrón, cuando hay una relación laboral, que en este caso sería el patrón, lo comete en contra de la víctima, es decir, en contra de un trabajador. En contra de un trabajador, comete el delito bueno, es un agravante, que en este caso sea el patrón, aprovechándose esa relación de sumisión de jerarquía, entonces ahí puede ser una agravante el delito de violación cuando sea cometido por un patrón. Bueno, tenemos con el derecho fiscal, pues igual, porque el derecho fiscal hay muchos delitos que están contenidos en la ley, en el Código Fiscal de la Federación.
Y en el Código Fiscal hay reglas preaplicables al derecho fiscal. Y en el Código Fiscal de la Federación tenemos delitos, por ejemplo, defraudación fiscal y sus equiparables. Defraudación y evasión fiscal y sus equiparables. Son diversos delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación, es decir, delitos cometidos con motivo del pago de contribuciones. Entonces está el defraudación fiscal y sus equiparables y contrabando y sus equiparables. Son los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces tenemos estos delitos. También tenemos el derecho internacional. En el derecho internacional tenemos delitos contemplados como de lesa humanidad, es decir, delitos como genocidio, que están son de jurisdicción internacional. Eh, por ejemplo, este delito de genocidio, tenemos la relación con el derecho internacional. Con los derechos humanos, pues también hay mucha relación, ya que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, establecidos en la Constitución y en las leyes, y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. De modo que tenemos que ver derechos humanos, los delitos que tienen que ver con las instituciones protectoras de derechos humanos. O por otro lado, delitos que protegen contra delitos cuando se violentan derechos humanos. Por ejemplo, la tortura es un delito que atenta contra los derechos humanos. La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es un derecho humano, la integridad, el patrimonio, previstos en la Constitución como derechos humanos y derechos fundamentales, porque están en la Constitución. Por ejemplo, ¿qué delitos atenta contra la libertad de tránsito? Por ejemplo, la privación ilegal de la libertad, es un derecho humano y todos los derechos humanos, por ejemplo, que están en la Constitución. La Constitución tutela el derecho humano eh, tutela la protección de los bienes, y un delito que atente contra ese derecho humano podrá ser el despojo, el robo contra la propiedad, la integridad, en fin, diversos derechos humanos donde contra esa vulneración se cometen delitos, ¿no? Entonces, por eso hay una estrecha relación con estas ramas. Tenemos aquí el derecho penal con las otras ramas de ciencias y disciplinas. Ya lo vimos, derecho romano, civil, mercantil, procesal, derecho internacional, económico, derechos humanos. Y de algún modo también vemos con las no jurídicas.
Bueno, con las no jurídicas, pues vemos que hay relación con la filosofía, antropología, sociología, biología, psicología, psiquiatría, medicina forense, criminalística, química, criminología, política criminológica. Estas otras ramas no jurídicas, de algún modo, tienen relación también con con el derecho penal. Por ejemplo, la filosofía aporta las bases, los principios rectores, que son temas de la filosofía del derecho también. Por ejemplo, la facultad del Estado de imponer sanciones, el jus puniendi, tenemos el jus puniendi. Con antropología, por ejemplo, veíamos el criminal nato, el delincuente nato, de lo que nos hablaban Lombroso, Ferri, Garófalo, de que de acuerdo a las características antropológicas iba a ser delincuente, ya era delincuente nato. Con la sociología, por ejemplo, hay que ver los factores sociales que, que señalan cuáles delitos podrán ser considerados en los códigos penales. Los usos sociales, por ejemplo, las leyes recientes que han sancionado, por ejemplo, el no otorgar pensión alimenticia o el compartir este, fotografías sin consentimiento. Con la biología, de algún modo tocan también esa parte del derecho penal, la psicología, porque aquí también hay una parte de por qué se cometen delitos, de la psique de la persona. Tenemos, hay mucha relación acá porque muchos conceptos de la psicología son tomados por el derecho penal. Por ejemplo, los inimputables, quiénes son inimputables, los que tienen trastorno mental, o la inimputabilidad, en fin, muchos conceptos de la psicología son traídos al ámbito del derecho penal, igual que la psiquiatría. La medicina forense es una rama porque también apoya la investigación del delito y muchas disciplinas periciales. Por ejemplo, la química forense, medicina forense, psicología forense, ingeniería forense, fotografía forense, criminalística, en fin, van diversas ramas del conocimiento de la ciencia que apoyan al derecho. La química, te les decía, química forense, que lleva a cabo el análisis de sustancias o químicos, sustancias psicotrópicas o químicos que pueden ocasionar también, ya sea la fabricación de estupefacientes o que pueden ocasionar un daño como incendios o contagios, etcétera. La biología también mueve los contagios, son ciencias auxiliares del derecho. Y la política criminológica porque tiene que ver también con qué elementos son criminógenos o qué delitos se pueden quitar o aumentar a partir de una política criminológica y también con la parte procesal penal. Entonces, nos auxiliamos de estas ramas del derecho. Ahora, vamos a ver las fuentes del derecho y las fuentes del derecho penal. Por fuente se entiende todo lo que da origen o hace posible el surgimiento de algo. De este modo, fuente del derecho será aquello que origina la creación de esta disciplina. En general, las fuentes del derecho pueden ser reales, formales e históricas. Las fuentes reales son la causa que hace necesaria la creación de la norma, constituyen un acontecimiento que en un momento dado propicia el surgimiento de una norma jurídica. Por ejemplo, el aumento de delitos sexuales como la violación ha hecho que el legislador incremente su punibilidad, aunque ello no resulta eficaz. Otro ejemplo es el incremento en la violencia dentro del seno familiar, lo que ha hecho que se incluyan en algunos códigos penales el tipo de violencia familiar, aunque sin éxito en la práctica, ya que la inclusión de este tipo penal no ha logrado disminuir la comisión de este delito. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas, de modo que en el derecho mexicano son fuentes
Formales, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, para algunos también la doctrina y los principios generales del derecho. Por fuentes históricas, son las fuentes históricas los medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas, por ejemplo, los pergaminos o códices que se encuentran en las antiguas normas o los bloques de piedra que se hayan labrado de disposiciones legales correspondientes. Bueno, entonces aquí dentro de las fuentes del derecho penal, pues entonces las reales, pues son las necesidades sociales y específicamente en el derecho penal. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Necesario que se modifiquen las leyes, se quiten delitos o se aumenten delitos. Los factores sociales son los que van a ocasionar el aumento o disminución de delitos. Tenemos las formales, entonces, las formales son los que vimos, son los procesos de creación de las normas jurídicas, pero estas reales, entonces, las formales son la jurisprudencia, que se apoya mucho el derecho penal en la jurisprudencia, por ejemplo, para ver los elementos del delito, tanto en la parte sustantiva como en la parte objetiva, es decir, tanto en los derechos y obligaciones como en el proceso. Ahí tenemos la parte eh, formal, las leyes y la jurisprudencia. Ujú. Entonces tenemos la jurisprudencia y las leyes penales y las leyes procesales. Y tenemos las fuentes históricas, es decir, códigos penales que han, que han tenido vigencia en nuestro país, leyes que ya no están ahorita, pero pero se pueden seguir aplicando a casos actuales, aunque no estén vigentes actualmente. Por ejemplo, alguien que cometió un delito de homicidio, por ejemplo, hace 10 años. Entonces hay que ver hace 10 años cuando se cometió el delito, cuál es la penalidad que tenía. Entonces tenemos que echarnos un clavado a esas leyes penales de ese momento y es qué penalidad tenía. Entonces, aunque están ya pasadas esta ley, ya no están vigentes, sin embargo, nos siguen sirviendo para ver casos en la actualidad. Entonces tenemos aquí ya las fuentes reales, formales e históricas. Ahora te vamos a empezar a ver un poco del delito. Vamos a ver sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quiénes son los sujetos del delito? Entonces, el derecho penal se habla constantemente de dos sujetos que son los protagonistas del mismo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que comete el delito. Entonces, sujeto, se llama también delincuente o agente criminal. Este último vocablo es el que maneja la criminología. Es conveniente afirmar desde ahora que el sujeto activo es siempre una persona física, independientemente del sexo, la edad, la minoría de edad da lugar a la inimputabilidad, que se verá en otro capítulo, la nacionalidad y otras características. Cada tipo, es decir, descripción legal de un delito, señala las calidades o características especiales que se requieren para ser sujeto activo. Es decir, depende, como vemos aquí, depende de la descripción legal de un delito. Es decir, depende lo que señala el Código Penal cuando analizamos un delito. Entonces tenemos que ver esas calidades específicas del sujeto activo.
Por ejemplo, solo la mujer embarazada podría ser activo del aborto procurado. Únicamente el descendiente o ascendiente consanguíneo en línea recta, los cónyuges. La concubina, concubinario, hermanos adoptado y adoptante y adoptado, pueden serle en homicidio en razón de parentesco, relación, etcétera. Por ejemplo, en el delito de abuso de autoridad, va a exigir una calidad específica del sujeto activo. ¿Cuál va a ser esa calidad específica? Si el sujeto activo vemos que es el que comete el delito, entonces en el caso del delito de abuso de autoridad, la calidad específica que tiene que tener el sujeto activo es que sea servidor público. Si no es servidor público, pues no podrás cometer ese delito de abuso de autoridad. En el caso de tortura, se requiere una calidad específica del sujeto activo que sea servidor público. Uh-huh. Entonces aquí cuando vemos al sujeto activo, es quien comete el delito. En algunos tipos penales, como vemos acá, cada tipo, dice descripción legal de un delito, nos va a señalar esa calidad específica. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay unos delitos que no requieren una calidad específica, sino que el sujeto activo es quien sea. Y en esos casos va a decir el tipo penal, el que, ¿quién es ese? Quien sea. O sea, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un adulto o un adolescente, quien sea. Ajá, extranjero, mexicano, en fin, quien sea, ¿verdad? Entonces, hay otros delitos que no va a decir el qué, sino que va a requerir una calidad específica. Uh-huh. Por ejemplo, veíamos el del delito de abuso de autoridad. Cuando vemos delitos cometidos por servidores públicos, quiere decir que el sujeto activo tiene que ser un servidor público. Uh-huh. En esos casos, si son delitos cometidos por servidores públicos, tiene que ser servidor público el sujeto activo. Uh-huh. Hay otros delitos que son igual cometidos por servidores públicos. Por ejemplo, malversación de fondos, malversación de recursos. En estos casos, pues, operaciones, ahí me acuerdo del otro delito. No te recuerdo este delito, que tiene que ser esos casos del sujeto activo. Lo que queremos remarcar es que en esos casos el sujeto activo requiere. Por ejemplo, antes había el delito de parricidio. Y el parricidio significa, pues, matar al padre. ¿Quién tenía que ser, qué calidad específica requería el sujeto activo? O sea, quien cometía el delito de parricidio. Tenía una calidad específica que era ser hijo. Si quien mataba, privaba de la vida a una persona, no era el hijo, entonces no se cometía parricidio, sería homicidio. Entonces cometía el parricidio solamente quien tuviera esa calidad específica. ¿Cuál era esa calidad específica? De ser hijo.
Entonces ahí pues queda muy claro cuando se requiere una calidad específica del sujeto activo. Ujú. Entonces en este caso estamos viendo los delitos cometidos por servidores públicos. Por ejemplo, entonces, aquí, pues, si no se reúne esa calidad específica, si no es el hijo, por ejemplo, el que comete el delito, entonces habría atipicidad. Tipicidad es que sí concuerdan todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos, y entonces habrá tipicidad, porque sí se reúnen todos los elementos que están descritos en el tipo penal. Entonces sí habrá tipicidad. Si no se reúnen todos los elementos, entonces diremos que hay atipicidad. Y uno de esos elementos descritos en el tipo penal son los elementos objetivos, porque todos los tipos penales tienen elementos objetivos, subjetivos y normativos. Todos los tipos penales tienen elementos objetivos, subjetivos y normativos. Entonces, cuando falta alguno de esos elementos, vamos a decir que hay atipicidad. Bueno, continuamos. Entonces, vemos que están descritos en el tipo penal. Ahora vamos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo, existe una clasificación entre un sujeto pasivo impersonal y personal. El sujeto pasivo tiene lugar impersonal cuando el delito recae en una persona jurídica o moral. Por ejemplo, robo en una sociedad anónima. Aquí es impersonal. Vamos a ver otro concepto que es el sujeto pasivo abstracto, donde no recae en ninguna persona, ni física ni moral. Ahorita mencionamos esta parte. El sujeto pasivo es la persona física o moral y quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente. Por lo general se le denomina víctima u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un delito, como los delitos patrimoniales y contra la nación, entre otros. Estrictamente, el ofendido es quien resiente el delito en forma indirecta, por ejemplo, los familiares del occiso. Por ejemplo, en el caso de abuso sexual de un adolescente, el, el sujeto pasivo, hay dos, hay víctima y ofendido. La víctima es quien resiente directamente el daño y el ofendido a quien le repercute. Entonces, quien resiente directamente el daño es el menor y el ofendido es la madre porque la madre representa los intereses de este adolescente. Entonces, la víctima sería el menor que sufre el delito de abuso sexual, pero como es adolescente, el ofendido va a ser la madre de este adolescente.
Bueno, entonces tenemos el sujeto activo. Ah, ahora, antes de continuar, el sujeto, también el sujeto pasivo puede ser abstracto, ¿verdad? Es decir, la sociedad, no una persona física concreta. Por ejemplo, en el caso de homicidio, la víctima pues es la persona que falleció, el ofendido, los familiares. Aquí sí hay una víctima identificada, concreta, pero hay otros delitos donde la víctima es abstracta. Por ejemplo, el caso de una víctima abstracta es el delito en el delito de portación de arma de fuego, tenemos una víctima abstracta. ¿Por qué? Porque cuando una persona trae un arma de fuego y le aseguran un arma de fuego, pues en sentido estricto a nadie le estaba haciendo daño mientras no disparara esa arma de fuego. Pero en forma indirecta, como víctima en un concepto abstracto, sería la sociedad. La sociedad es la víctima, pero en un concepto abstracto, no es concreto. Es abstracto porque nadie directamente está siendo afectada cuando una persona porta un arma de fuego. Aquí la víctima sería la sociedad. La sociedad, porque cualquiera de la sociedad en su concepto abstracto sería la víctima, porque cualquiera podría estar afectada, porque el bien jurídicamente tutelado en el delito de portación de arma es la seguridad pública. Entonces no hay una víctima concreta, sino que es una víctima abstracta. Claro, si esta persona que porta un arma de fuego la de llegar a disparar y hiere a alguien, pues ahí sí habrá una víctima concreta. La víctima será la persona que lesiona o falle o mata, le priva de la vida, y el ofendido, pues la familia, la esposa o los hijos. Serían los ofendidos. Pero si no diera nadie, solamente la sociedad sería la víctima, pero en un concepto abstracto. Entonces, en los delitos hay que tomar en cuenta la víctima y el ofendido. Si es que lo hay, y ya lo vimos que si es un concepto abstracto, la víctima es un concepto abstracto o concreto. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos al sujeto activo y el sujeto pasivo. Vamos a hablar también del concurso de delitos. El concurso de delitos, vamos a referirnos cuando eh, vamos, ya llegó un compañero de ustedes.
Buenas noches, Gomer. Buenas noches, maestro. Y ahora no entró nadie, me estuvas entrando. Estoy entrando, pero ve que es mañana la clase, entonces, silencio, jóvenes. Entonces, pues revisé nada más porque sí comentó usted que iba a ser hoy. Sí, sí, desde hace Entonces, 8 días. la de, la de mañana, ve que era los viernes, Ajá. la pospuso para hoy, entonces la adelantó. Sí, 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 desde hace 8 días también. Sí, hace 8 días, Después, sí. sí, también ayer les dije que hoy era la clase. Exactamente, yo vengo entrando porque ahorita me acordé que sí comentó que era hoy. Sí, pues bueno, los que no puedan, pues ya la ven la grabación, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya estamos dando la clase y ya pues ya llevamos Perfecto, maestro. pues vamos a continuar con la clase, con el contenido de la clase. Sí, maestro. Ya llevamos ahorita un ratito y pues ya pues ya si vas a estar, ya ves la primer parte de la clase posteriormente, ¿no? Sí, maestro, sí, sí, lo voy Bueno, a ver. muy bien, y bueno, vamos en el tema del concurso de delitos. ¿Qué es concurso de delitos? Vamos a hablar, encontrar cuando hay concurso de delitos, cuando se cometen varios delitos. ¿Ah? Vamos a hablar de concurso de delitos cuando se cometen varios delitos. Pero aquí vamos a ver dos hipótesis. Un concurso ideal y o formal y real o material. Vamos a ir explicando cuándo es uno y cuándo es otro. Entonces, el concurso es el modo en que pueden aparecer el delito en relación con la conducta y su resultado, en la concurrencia o pluralidad de conductas, de resultados típicos o de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Ya cuando vamos ahorita explicando los dos, pues ya vamos a entender un poco. Ujú. Entonces, quiere decir esto, que se pueden cometer varios delitos de acuerdo a si hay, bueno, vamos a ver primero la definición. Es ideal o formal, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Eh, el concurso ideal o formal ocurre cuando con una sola conducta se producen varios resultados típicos, es decir, delitos, en cuyo caso se dice que hay unidad de acción y pluralidad de resultados. Quiere decir que con una acción se cometieron varios delitos, o sea, hay varios resultados. Por ejemplo, una persona va manejando a 80 kilómetros por hora y se le poncha una llanta. Y como se poncha una llanta, pierde el equilibrio del coche y se va hacia un costado de la carretera. Y precisamente en ese costado habían puesto este un puesto de comida. Entonces, y después choca
y se va contra la barra de contención y acaba chocando con un poste. Aquí se cometen varios delitos. Por ejemplo, daño en propiedad ajena, porque daña también un vehículo, daña un puesto de comida y adentro pues causa lesiones a una persona. Y después pues vimos que acaba impactado con un poste. Y entonces, pues hay daños a la federación. Entonces comete varios delitos, ¿no? Comete el delito de daño en propiedad ajena, lesiones y daño a la federación. Entonces aquí se cometen varios delitos, ¿verdad? Lesiones, y así pasa, ¿no? Muchas veces en los accidentes de tránsito, pues se cometen varias lesiones, varios daños. Daño en propiedad ajena, lesiones, homicidio, daños a la federación, daños al Estado, en fin. Pero ¿cuántas conductas fueron? Solamente fue una conducta, ¿verdad? La di manejando y puede haber sido, depende si fue falta de pericia, si fue falta de pericia o, o un delito o delitos culposos. Entonces, su conducta fue solamente una, ¿verdad? El no manejar, no controlar el vehículo o exceso de velocidad. Pero fue una conducta y varios resultados. Entonces, en este caso es un delito, es un concurso. Siempre que hablemos de concurso es porque hay varios delitos. Y aquí es concurso ideal, ¿verdad? Porque es una conducta y varios resultados. Pero puede ser también que haya varios delitos cuando hay un concurso real o material. Y el concurso real o material se presenta cuando con varias conductas se cometen diversos resultados. Aquí, a diferencia del anterior, aquí no es una conducta, aquí son varias conductas. Uh-huh. Vamos a ver ahorita por qué. En este caso hay pluralidad de conductas y pluralidad de resultados. Por ejemplo, un sujeto entra en un bazar de antigüedades y destruye piezas de gran valor. Roba dinero al dueño y lesiona a la empleada. Entonces aquí, en un momento, con una conducta, rompe unas piezas, continúa, se roba el dinero, le pide a la cajera, dame el dinero. Y antes de irse, le da una puñalada y se sale con el dinero. ¿Por qué son varias conductas? Porque fue varios momentos en los cuales comete de estos diversos resultados. Entonces, entra, pues avienta un jarrón, ¿no? Y ahí hay una conducta. Cuando llega a la cajera, dice, dame el dinero, y ahí comete otra conducta. Y después ya se va y le da la lesiona con el cuchillo. Le alcanza a lesionar en el, vientre.
Después, ya se va y a lo mejor se lleva el vehículo del dueño de ahí del negocio. Entonces aquí hay varias conductas y varios resultados. ¿Mm? Ujú. Entonces ahí es donde vemos pues este ejemplo sencillo, ¿verdad? De que pues en varias conductas y varios resultados. Ujú. Creo que aquí está, pues claro, pero lo complicado es la imposición de penas. ¿Por qué? Porque en el caso de concurso real, como son varias conductas, las penas son independientes, o sea, se suman, como en el caso de este ejemplo, se suma la pena la pena del delito de daño en propiedad ajena porque rompió un jarrón, ¿verdad? Después más el delito de robo, más el delito de lesiones. Ujú. Entonces, aquí vemos que los delitos se aumentan. Y en el caso de, de las penas del delito, en caso del concurso de las penas, entonces en el delito ideal, en el ideal se suman. Y en el delito, en el concurso ideal, las penas van a ser diferentes. No se van a sumar como en el real. En este concurso ideal, las penas van a ser como si, se va a aplicar la pena más alta. La pena más alta se va a aplicar. Ujú. ¿Se pueden aplicar las demás? Bueno, hay reglas muy complejas, ¿no? Un poco complicadas. Pero bueno, vamos a dejarlo así que las penas en el concurso ideal se aplica la del delito que tenga mayor penalidad. Ujú. Ahí es donde se va a aplicar. Bueno, entonces tenemos el concurso de delitos ideal no formal. Tenemos el iter criminis. Ujú. Tenemos el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Es el concurso, es el camino del delito. Tenemos el camino del delito en el iter criminis. Como decimos aquí, como dice ahí, iter criminis. El delito tiene un desarrollo, un origen y evolución. Generalmente se produce, cuando se produce, ha pasado por diversas fases o etapas, cuya importancia radica en la punibilidad que podrá variar o en definitiva no existir. Dicho desarrollo, camino del delito, se conoce como iter criminis. Uh-huh. El iter criminis entonces tiene una fase interna.
¿Qué será la fase interna? La fase interna del delito es cuando no se ha materializado. Está todavía en una fase de, diríamos, de incubación, ¿no? ¿Por qué en la fase de incubación? Porque en la incubación quiere decir que todavía no se ha materializado. Quiere decir que está en la mente del sujeto activo. Ujú. Entonces, ¿cuáles son? Hay tres etapas en la fase interna. Hay tres etapas: ideación, deliberación y decisión. Ujú. La ideación quiere decir que apenas se tiene una idea. Ujú. Hay una idea apenas. Se llama ideación, por ejemplo, dice, voy a robar. Bueno, ¿y eso por qué tiene esa idea, no? De ideación. Porque pues, es lo que ha visto, ¿no? Es lo que ha visto y por eso tiene esa idea. Ah, pues si mis vecinos, si mis amigos, si o mi familia se dedica a robar, pues mi idea, la idea que tengo es de robar también. Tengo la idea de contagio, ajá, por lo que veo. Ideación. Después de esta ideación viene la deliberación. Deliberación quiere decir que pienso en lo bueno o en lo malo, o en las ventajas o desventajas de cometer el delito. ¿Mm? Es decir, si me animo o no me animo, ¿no? ¿Eso de qué depende? Depende, pues, por ejemplo, del éxito que considere tener. Ah, pues, por ejemplo, quiero robar un banco. Bueno, pero qué tan ágil soy, ¿no? ¿Qué tan ágil soy para correr? Ajá. No, pues no puedo correr. No, pues entonces, ¿para qué, verdad? A lo mejor no, ¿qué desventajas tengo? ¿No? No, pues no corro mucho, bueno, entonces mejor no robo, mejor hago otra cosa, ¿no? Entonces, la deliberación es pensar en pensar si tengo éxito o no tengo éxito. Aquí delibera, aquí delibera el sujeto activo. Puedo tener éxito o no tener éxito en la comisión del delito.
Entonces tenemos la ideación, deliberación, y después de la deliberación viene la decisión. Dice, sí, sí, sí puedo cometer el delito. Me decido, ¿no? Sí lo cometo. Sí, 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 apuesto a que sí lo, no tengo probabilidades de cometerlo y de que no me puedan agarrar. Entonces viene la decisión. Ajá. Entonces viene la decisión. Esa es la fase interna, ¿no? Del iter criminis. La ideación, ideación, deliberación y decisión. Esa es en la fase interna. Ujú. Bueno, después, ya que tenemos la fase interna, tenemos ahora la fase externa. La fase externa, pues tenemos entonces otras etapas. Tenemos los actos preparatorios, es decir, ya empiezo a ya materializar mi decisión. Este, que sería la materialización, los actos preparatorios. Por ejemplo, si piensa este, robar, pues ¿cuáles serían los actos preparatorios? Sería comprar el arma de fuego, comprarse una máscara, en fin, para cometer el robo. Este, y después viene la tentativa. Ujú. Ya ahora sí, meterse al banco, pero a lo mejor no lo logra, ¿no? No logra asaltar el banco, entonces se queda en tentativa. Pero la tentativa, este, puede ser porque no lo consumo, no consuma el delito, porque, porque él se arrepiente y dice, no, mejor voy a llegar al cajero, pero mejor me arrepiento, ¿no? Y no lo logra.
o puede ser que que se quede en tentativa porque alguien le impide. Ujú. Es decir, por ejemplo, lo detecta la policía y le dice, no, a ver, este, oye, pues le gana a la policía, ¿no? Y le evita consumar el delito. Ujú. Ajá. Le impide consumar el delito. Ujú. Entonces tenemos ya en la fase externa, tenemos ya, repetimos, la fase interna, la ideación, deliberación, decisión, y en la fase externa tenemos la, los actos preparatorios, la tentativa, y la tentativa la podemos dividir en acabada o inacabada, o idóneamente acabada, o inidóneamente acabada, o idóneamente inacabada, o inidóneamente inacabada. Bueno, es un poquito más complejo, ¿verdad? Y después ya tenemos los actos, el delito consumado. El delito consumado, el delito consumado consiste en que ya se realizan todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ujú. Ya tenemos todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Entonces, cuando se realiza todos los elementos de la descripción típica, ahora sí ya tenemos el delito consumado. Ujú. Ujú. Tenemos ya ahora sí tenemos esas fases. La fase interna, la fase interna y la fase externa. Entonces, todo eso se llama iter criminis. Ujú. Entonces, el iter criminis, la fase interna y la fase externa del delito. La fase interna, las tres etapas, la fase externa, las otras tres etapas. Y tenemos. Y aquí la tenemos. Fases del iter criminis. Aquí ya la vamos a entender rápido, ¿verdad? Tenemos, antes de producirse el resultado, en el sujeto activo surge la idea o concepción del delito. Se ha puntualizado que la ley castiga la intención solo cuando se exterioriza de forma objetiva en el mundo externo. Ujú. El iter criminis consta de dos fases. La fase interna
Se constituye por el proceso interior que ocurre en la mente del sujeto activo y abarca, a su vez, las siguientes etapas: ideación, deliberación y resolución. La ideación es el origen de la idea criminal, o sea, de dónde se origina, ¿verdad? ¿De dónde se origina? De lo que ve, de lo que ha visto, de los amigos, de la familia, en fin, de donde tiene ese origen. O sea, cuando la concepción intelectual de cometer el delito surge por primera vez en la mente del delincuente. Deliberación, la idea surgida se rechaza o se acepta. El sujeto piensa en ella, de modo que concibe las situaciones favorables y desfavorables. Así en el interior del sujeto se desata una pugna entre valores distintos. Ajá. Resolución. El sujeto decide cometer el delito. O sea, afirma su propósito de delinquir o bien rechaza la idea definitivamente. La fase interna tiene más importancia para la criminología que para el derecho penal, lo cual no sanciona esta fase. Bueno, también le interesa la psicología, ¿verdad? La psicología porque va a ver tanto la criminología como la psicología criminal. ¿De dónde? ¿Por qué le llegó a la idea de cometer el delito? ¿Por qué cometió el delito de homicidio, de, este, de violación, de abuso? ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí no le interesa el derecho a la fase interna, porque el derecho no sanciona las ideas. La conspiración, por ejemplo, si alguien está pensando, pues no lo sanciona, mientras no realice los actos externos y objetivos para cometer el delito. Permítame un segundo. Bueno, entonces a la criminología le interesa conocer los antecedentes, ¿verdad? A la criminología le interesa conocer los antecedentes inmediatos de la gente y el derecho penal los inmediatos. A la criminología le interesa conocer los factores más lejanos en el tiempo a la conducta criminal y al derecho penal los factores más cercanos, los detonantes o desencadenantes. A fin de lograr una verdadera prevención debe darse más importancia a la criminología. Dentro de la fase externa, surge al terminar la resolución y consta de 3 etapas: manifestación, preparación y ejecución. Manifestación, la idea aparece en el exterior, es decir, la idea criminal emerge del interior del individuo. Esta fase no tiene trascendencia jurídica, ya solo se manifiesta la voluntad de delinquir. Pero mientras no se cometa el ilícito, no se puede castigar al sujeto.
¿no? Se ha manifestado la preparación. Se forma por los actos que realiza el sujeto con el propósito directo de cometer el delito. Es decir, los actos preparatorios por sí solos pueden no ser antijurídicos y en consecuencia no revelarán la intención delictuosa, a menos que por sí solos constituyan delitos. ¿Por qué por sí solos o actos aislados? Por ejemplo, si piensa hacer narcóticos, montar un laboratorio, pues a lo mejor si compra los productos, pues como tal productos, pues no constituyen delitos. Por ejemplo, ácidos o las sustancias, botes, garrafones, son aislados, no constituirán delito. Ya constituirán cuando empiece a elaborar los narcóticos o estupefacientes. Ahí no son hechos aislados. Por ejemplo, quiere secuestrar a alguien, pues si compra la cuerda, pues no será delito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si quiere cometer el delito de secuestro y compra un arma de fuego, pues el arma de fuego, comprar el arma de fuego y portarla, entonces por sí el arma, pues sí será delito. ¿Sí? Entonces ahí sí será delito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este, ya después viene la etapa de ejecución. Consiste en la realización de los actos que dan origen propiamente al delito. Ahí se pueden presentar distintas situaciones, lo mencionábamos, que es la tentativa, que se conforma por los actos materiales tendentes a ejecutar el delito, de modo que éste no se produzca por causas ajenas a la voluntad de la gente. Bueno, aquí pueden ser causas por voluntad de la gente o causas ajenas a su voluntad, ya lo comentábamos, ¿verdad? Causas ajenas es que alguien de externo evita que se cometa el delito. O hay un arrepentimiento. Puede ocurrir mediante actos positivos a cero, negativos, que es decir, abstenciones. Por ejemplo, actos positivos, que quiera matar a alguien, pero le falla la puntería y no lo mata. Sería una tentativa. Porque sí tenía la pistola, tenía los medios, tenía la forma objetiva de, de cometer el delito. Sin embargo, por mala puntería, pues no cumple su objetivo, hay una tentativa. Entonces, ahí tenemos este, bueno, ahí le veíamos la tentativa acabada o inacabada. Ujú, ujú, ajá.
Bueno, ya vemos esta, la tentativa. Aquí está, la tentativa acabada, también se llama delito frustrado. Y consiste en que el sujeto activo realiza todos los actos encaminados a producir resultados sin que éste surja por causas ajenas a su voluntad. Mm. Y la tentativa inacabada se conoce igualmente como delito intentado. Consiste en que el sujeto deja de realizar algún acto que sea necesario para producir el resultado, por lo cual este no ocurre, se dice que hay una ejecución incompleta. Ujú. Bueno, entonces tenemos estas dos modalidades. Tenemos aquí el intercriminis, fase interna, fase externa. La fase interna, ideación, deliberación, resolución. La fase externa, la manifestación, preparación, ejecución. En la ejecución tenemos la tentativa, acabada, inacabada, y el desistimiento, delito imposible, delito putativo y consumación. Consumación es cuando se realizan todos los elementos de los elementos objetivos, subjetivos del delito. Elementos objetivos y subjetivos. Aquí lo tenemos en forma esquemática. La fase interna, ideación, deliberación, resolución. La fase externa, manifestación, preparación, ejecución. Ocurre en el interior del sujeto y la fase externa ocurre en el exterior del sujeto. Entonces, la fase interna tiene que ver, es interesante la fase interna para el derecho, para la criminología, para el derecho penal, perdón, para la para otras disciplinas, como la psicología, la sociología, la criminología. Y la fase externa, pues ya sí es que son los actos preparatorios y la ejecución con la tentativa acabada o inacabada. Ujú. Ahora, vamos a ver los elementos del delito. De acuerdo, bueno, vamos a ver las definiciones, de acuerdo a si es qué tipo de definición es, a cuántos elementos. Si es una conducta típica, pues bitómica, pues no hay mayor problema, ¿verdad? Los elementos. Normalmente nosotros tenemos una teoría tetratómica. O sea, siempre en la teoría, los libros van a hablar de una teoría tetratómica o pentatómica. Tetratómica quiere decir que el delito es una conducta típica antijurídica y culpable. Y algunos agregan conducta típica antijurídica culpable y punible. La punibilidad tiene que ver con el quantum de la pena. Es decir, entre un mínimo y un máximo. Si ustedes ven los delitos, van a tener un mínimo y un máximo. Es decir, de 4 a 8 años. Esa es la punibilidad.
Ahorita vamos a ver los demás elementos. Y tenemos la pentatómica, la tetratómica, que es la más común. Las anteriores, pues hay algunas que son depende de los autores, pero nuestro Código Penal habla de esta parte. Conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de estas. Estructura del tipo penal en la norma. Ya les mencionaba elementos objetivos, subjetivos y normativos o descriptivos. Los elementos objetivos son el sujeto activo, sujeto pasivo, opción y objeto material bien jurídicamente tutelado. Y una estructura complementaria son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Todo esto está en el tipo, en el tipo penal. Todo esto está en el tipo penal. Ujú. Por ejemplo, si quieren ver, por ejemplo, el delito de homicidio, tiene elementos objetivos, subjetivos y normativos. Si vemos el delito de homicidio, tiene elementos objetivos, subjetivos y normativos. En este caso, los subjetivos no siempre hay. Los subjetivos no siempre va a haber. Por ejemplo, el dolo cuerpo y circunstancias específicas. Pero lo que sí hay elementos objetivos y normativos. Pero todos están. Por ejemplo, el delito de homicidio, tenemos un sujeto activo, es quien comete el delito, sujeto pasivo, quien sufre el homicidio, tenemos la acción del objeto material, por ejemplo, con que lo haya matado, y bien jurídicamente tutelado es la vida. Y la complementaria, por ejemplo, aquí no exige dónde ni circunstancias específicas, o puede matarlo donde sea. Los subjetivos no hay, los elementos normativos sí hay, que están dentro del tipo penal, en la norma penal o haciendo remisión de norma tipo penal fuera de ella. Aquí no hay elementos, por ejemplo, sería, por ejemplo, como es un delito sencillo, simple, pues no hay tanta confusión, porque es privar de la vida a alguien. Si hubiera, por ejemplo, circunstancias específicas de en un lugar específico o en ciertas circunstancias, pues sí podría haber. Pero es un delito muy sencillo. Hay otros delitos más complejos. ¿Dónde? Sí tiene todos más elementos, pero aquí pues es un delito sencillo. Simplemente quien priva de la vida a alguien. Bueno, tenemos estos elementos. Ahora vamos a ver bueno, vamos a ver estos elementos. Conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Permítame un segundito.
Bueno, vamos a explicar estos elementos. Conducta. La conducta es el primer elemento del delito. Ujú. Espérate un segundo. Bueno, tenemos entonces la conducta. La conducta puede ser típica, antijurídica y culpable. Ujú. Ahora, esa conducta, entonces, puede ser de acción o de omisión. Y estos que están aquí, estos elementos, conducta típica, antijurídica y culpable, van a ser este, elementos positivos. Y cada uno de estos tiene un elemento negativo. Entonces, de la conducta, la conducta es la parte positiva. Y su elemento negativo va a ser ausencia de conducta. De la conducta, entonces va a tener un elemento negativo. El elemento negativo es ausencia de conducta. Ajá. Ahora, el segundo elemento, lo típico, ¿verdad? El segundo elemento es la tipicidad, ¿verdad? La tipicidad es el elemento positivo y el elemento negativo es la atipicidad. Atipicidad. Entonces, uno es el elemento positivo y otro es el elemento negativo. De la conducta es el positivo, el negativo es la atipicidad. ¿Mm? El segundo elemento, ¿y cuáles son los elementos de la tipicidad? Ya los mencioné, ya los habíamos mencionado, que habrá tipicidad o la conducta será típica cuando em, cuando tenga los elementos, cuando tenga los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Cuando tenga elementos objetivos, subjetivos y
y normativos, habrá tipicidad. Ujú. Y cuando falte alguno de estos elementos, entonces habrá atipicidad. Ujú. Aquí está. La conducta es el elemento positivo, el elemento negativo es ausencia de conducta. El elemento positivo es la tipicidad y el elemento negativo es la atipicidad. ¿Cuándo va a haber atipicidad? Cuando hay elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Cuándo va a haber atipicidad? Cuando le falte alguno de estos. Cuando falta algún elemento objetivo, subjetivo, normativo, entonces habrá atipicidad. Antijuricidad, hay un elemento negativo, que es las causas de justificación. Ujú. ¿Cuáles son las causas de justificación? Son tres. Ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y legítima defensa. Cuando hay alguno de estos elementos, entonces no hay antijuricidad. Entonces hay causas, si no hay causas de justificación, entonces sí hay antijuricidad. Entonces si hay alguna causa de justificación, que es alguna de estas tres, ejercicio de un derecho, cumplimiento de deber o legítima defensa, si hay alguna de estas, entonces no hay antijuricidad. Habrá antijuricidad cuando no haya ninguna causa de justificación. Y la imputabilidad va a ser cuando la persona sea mayor de edad y además que no tenga algún trastorno retardado que la hagan inimputable. Entonces la causa negativa es la inimputabilidad. ¿Y cuándo habrá inimputabilidad? Cuando el delito lo cometa una persona que sea adolescente o que sea adulto, pero que tenga un trastorno mental. Entonces, en estos casos será inimputable. Entonces, estos elementos son sucesivos. Quiere decir que si hay conducta, quiere decir que no hay ausencia de conducta, entonces si hay conducta. Entonces, pasamos a la tipicidad. Analizamos. Si hay una causa de atipicidad, entonces pasamos a la antijuricidad. Si hay una causa de justificación, entonces ya no pasamos a la imputabilidad. Pero si hay alguna causa de justificación, por ejemplo, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber o legítima defensa, si no hay alguna de estas, entonces pasamos a la imputabilidad. Y en la imputabilidad, si vemos que no es menor de edad o es mayor, pero no tiene trastorno, entonces ya tenemos los cuatro elementos y ya será ¿qué? Y ya será un delito. ¿Sí? Bueno, entonces, esos son los elementos del delito, que pues con esto acabamos, porque ya en la siguiente, en Derecho Penal 2, pues ya se analizan ya en forma más minuciosa cada uno de esos elementos. Bueno, pues gracias, Rumer, por estar aquí. Nos vemos mañana, subo el examen en la noche, mañana viernes en la noche. Y para que lo contesten el sábado, tienen media hora para realizarlo.
Y sus reportes que no me han enviado, ya no, les dije que más tardar el sábado en el día, hasta las 12 de la noche recibo todo. Que tengan excelente noche. Gracias, gracias, Gomer. Nos vemos mañana en el examen.